nosotros en realidad estamos trabajando todo el rato en el plano, ¿verdad? Estamos estudiando la geometría plana, geometría euclídea. Si tú lo piensas, en esa geometría euclídea, ¿qué comportamiento hemos tenido? Es decir, si trabajamos en el plano P, tenemos, por ejemplo, imagínate que yo represento ese plano mediante nuestro rectángulo, ¿no? Que obviamente el plano no está limitado, ¿no? Pero comportamiento que hemos tenido, por ejemplo, en el plano es que, bueno, si tengo dos puntos en este plano, puedo construirme la recta que pasa por esos dos puntos y tengo una única recta, ¿cierto? Si tengo tres puntos, puedo construirme un triángulo, puedo construirme cuatrilátero. Y por ejemplo, el otro día en la PEC, ¿qué veíamos? Que si tengo estos tres ángulos del triángulo, ¿qué ocurre con la suma de las medidas? Si Es a pi, este le ¿no? llamo ángulo P o punto P, a este Q y a este R, lo que teníamos es que la medida del ángulo P más la medida del ángulo Q más la medida del ángulo R suman siempre pi, ¿verdad? O lo menos lo mismo que la suma de los ángulos sin medida es un ángulo llano, ¿cierto? Y uno podría pensar, bueno, ya, pero nosotros no vivimos en el mundo plano, vivimos en un mundo de tres dimensiones, ¿no? Y en ese mundo de tres dimensiones, sí, al final todo lo reduces a un plano. Pero imagínate que tú estás trabajando en tu esfera, en lo que es la esfera de la Tierra, ¿no? A efectos prácticos, casi todas las cuentas que estamos haciendo, pues son indistinguibles de la esfera que cuando trabajamos en nuestro conjunto plano. Pero tú imagínate ahora que cogieses un punto aquí, ¿vale? Y otro punto por aquí. ¿Te puedes desplazar en línea recta de este punto a este punto? Imagínate que estás cogiendo un avión para volar. No, Claro, porque eso implicaría el qué? Atravesar la Tierra, ¿verdad? Entonces, esa recta que tú estás siguiendo, ¿quién sería ahora? Una especie de curvita así, ¿verdad? Que es como si fuese la proyección sobre esa esfera. Y si quieres ir a este punto, ¿verdad? Para moverte de este a este, claro, no puedes ir en línea recta porque atraviesa la Tierra, sino que más o menos estás siguiendo esta curva. O lo que es lo mismo aquí, sigues esta curva, ¿verdad? Claro, entonces tú dirías, bueno, pues esto es un concepto que podría definir también como concepto de triángulo, pero en la esfera, ¿cierto? ¿Y qué ocurre aquí con este ángulo y este ángulo? Que ahora la medida de este ángulo P más la medida de este ángulo Q más la medida de este ángulo R, esto tú lo ves como un poquito más abombado, ¿verdad? Y yo diría, bueno, ¿cómo definimos? Es que esto está curvado, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo mido el ángulo en esa curva? El modo de medir el ángulo en esa curva, lo que haríamos sería coger justamente la recta tangente por aquí, la recta tangente por aquí, y me fijo en el ángulo que forman estas dos rectas tangentes. Dice, ah, pues mira, parece que forman este ángulo de 90 grados, ¿verdad? Si este también forma 90 grados y este también forma con esa tangente 90 grados, ¿verdad? ¿Qué ocurre con la suma de los tres ángulos? Que ahora esto es mayor o igual que pi, ¿verdad? ¿Cierto? sí. Entonces, tú dices, uy, aquí ya empiezan a fallar cosas, porque ya no puedo trabajar en este tipo de espacio del mismo modo que trabajaba en el plano, ¿no? Incluso uno podría decir, bueno, y si en lugar de trabajar en una esfera, trabajas en este conjunto de aquí, imagínate una especie de jarroncito. Vamos a cogerlo así, vamos a cogerlo así. Ya tú imagínate que tengo este conjunto que sería algo tal que así.
Dice, oye, es que yo no vivo en este conjunto, ¿no? Ya, bueno, pero tú imagínate que coges ahora este punto P, igual que hemos hecho antes, ¿no? Tienes tu punto P, o bueno, aquí el de aquí Q, el de aquí R. Entonces, ahora para irte no vas en línea recta, sino que tienes que ir más o menos como esta especie de curva así, ¿verdad? Y aquí tienes que ir en esta especie de curva así, ¿cierto? Y aquí tienes que ir en esta especie de curva así. Tú podrías llamar a esto triángulo, ¿no? Porque es un conjunto que une estos tres puntos. ¿Y ahora qué ocurriría? Que la medida del ángulo P más la medida del ángulo Q más la medida del ángulo R, ¿cómo es? Menor que pi, ¿cierto? ¿Cuál es el asunto? Para poner estos ejemplos, ¿qué hemos tenido que hacer? Irnos del plano a un espacio que está ¿dónde? En R3. En R3, ¿verdad? En el espacio. Ya, pero es que nosotros estamos trabajando ¿dónde? En el plano, ¿verdad? Ujú. Visualmente es muy fácil ver que la geometría euclídea admite generalizaciones a otro tipo de geometrías que se llaman geometrías no euclídeas cuando trabajamos en el espacio, ¿verdad? Lo que nosotros queremos hacer aquí un poquito es decir, bueno, de estas dos situaciones vamos a fijarnos en esta de aquí y vamos a ver cómo podríamos hacer un análogo, pero en lugar de en R3, en el plano, ¿vale? Para que veamos que incluso en el plano podemos definir una geometría distinta de la geometría euclídea, que es lo que vamos a llamar la geometría hiperbólica. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esa construcción. La idea es que dentro del plano P, esto lo vas a ver creo que en geometría diferencial y en variedades diferenciables, donde ya se empiezan a trabajar con las geometrías no euclídeas y ves qué elementos caracterizan a cada una de estas geometrías. Que esencialmente hay tres tipos de geometría. La que tiene curvatura positiva, curvatura negativa y curvatura cero. Y todas ellas son equivalentes. ¿Vale? Lo que quiero decir es que, por ejemplo, esta que tiene curvatura positiva es la misma que si yo dibujase un donut. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que a efectos prácticos había una peli, creo que era ¿cuál? Elysium o algo así. A efectos prácticos, am, no sabríamos distinguir localmente si la Tierra es una esfera o si es un donut. O si estamos viviendo en un plano o estamos viviendo en un cilindro. Porque el cilindro también tiene curvatura de Gauss cero. Entonces no eres capaz de distinguir entre vivo en un plano o vivo en algo que es un cilindro. ¿Vale? Pasan cosas raras. Efectos matemáticos, estas dos figuras son equivalentes, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver cómo podemos hacer dentro del plano P la construcción de esa geometría hiperbólica. Entonces, vamos a tratar de construir la geometría hiperbólica. ¿Cuál es la idea? La idea es, en el plano los elementos con los que yo puedo trabajar son puntos, rectas y circunferencias esencialmente, ¿verdad? Cualquier otra construcción, un triángulo, son segmentos rectas, un cuadrilátero, son segmentos rectas. Los elementos distintos, por así decirlo, son rectas y circunferencias, ¿no? Entonces, bueno, pues el elemento primero con el que trabajamos es con ese concepto de recta, ¿no? Pues vamos a tratar o vamos a comenzar fijando una recta cualquiera del plano. Es decir, para ello comenzamos fijando una recta cualquiera. Vamos a llamarla L infinito. Y llamamos H con la doble rayita, igual que la del P, a uno de los semiplanos que determina.
los semiplanos que determina esa recta L infinito. ¿Qué quiere decir eso? Claro que tú dices, bueno, pues yo cojo mi recta, ¿verdad? Y si esta fuese L de infinito, alguno de esos dos semiplanos va a ser el H, ¿verdad? ¿Cuál quieres que sea el H? El de abajo. Venga, pues si a este conjunto de aquí lo voy a llamar H, lo que vamos a hacer es, bueno, ya que S va a ser el H, vamos a hacer nuestro dibujito un poquito mejor, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es cambiar la representación y entonces voy a dibujar aquí la recta L infinito horizontalmente únicamente porque así me resulta visualmente más bonita y el semiplano que tenemos arriba superior va a ser nuestro H. ¿De acuerdo? Esto es únicamente por comodidad a la hora de hacer el dibujo. Simplemente giramos nuestra hoja, ¿verdad? Entonces, representamos de este modo. Para que tú y yo, siempre que hagamos el dibujo, sepamos que la recta la dibujamos horizontalmente y cojo lo de arriba. Así todos los dibujos nos van a quedar más o menos iguales. Y no tengo que estar, no, es que tú le has dado la vuelta y ahora tú vienes por aquí y tú lo has puesto boca abajo y lo has puesto de revés. No, nos ponemos todos de acuerdo. Ahora bien, sobre el plano P yo tengo definida una distancia D, ¿cierto? Que tiene sus propiedades y que tiene un buen comportamiento con ese axioma de la regla graduada. El objetivo es, si quiero definir una geometría diferente a la geometría que defino en el plano P, lo que debo modificar es la correspondiente distancia que haya en los puntos de este conjunto H, ¿cierto? Sobre este conjunto H, como son puntos del plano, ahí tengo definida mi distancia euclidia de normal y corriente. Pero la idea es que quiero tratar de definir una distancia que funcione de forma diferente sobre este conjunto H. Entonces, ya tenemos nuestra recta L de infinito y por aquí nuestro triplano H, ¿verdad? Ahora, siguiente objetivo, construirnos una distancia adecuada. Entonces, para construir la distancia de su h, aquí es una h normal que viene de distancia hiperbólica, queremos que funcione diferente a la distancia d en el plano P, ¿verdad? Hombre, vamos a coger dos puntos cualesquiera, pero a la hora de coger esos dos puntos, tengo una recta L de infinito, ¿verdad? Si yo cogiese otra recta distinta, puesto a elegir recta, la que tiene un mejor comportamiento podría ser una recta que fuese perpendicular a esta recta L de infinito, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, vamos a coger esta recta, una que sea perpendicular a L de infinito. Entonces, sea R contenido en nuestro plano P, recta con R perpendicular a L de infinito. Sobre esa recta vamos a coger dos parejas de puntos. Entonces, tomamos puntos A' pertenecientes a R y B, B', Pero has puesto R contenido en... perdón, en R, en el plano, Vale. en el plano. Es que al hacer así me ha salido. Gracias, gracias. Y esto es la recta, tales que, con respecto a la distancia del plano, estén igual de distanciados. Es decir, que la distancia D, que esta es la del plano P, entre la
y el A' sea la misma que la distancia que hay entre el B y el B'. Es decir, que si tú haces el dibujo, vamos a coger, pues yo qué sé, por ejemplo, si coloco aquí el A y aquí el A', me da igual dónde coloques el B y el B', lo puedes poner por aquí arriba, pero la idea es que la distancia que haya entre los dos, como sea, igual de grande, ¿verdad? Es decir, que esta distancia D y esta distancia D sea la misma en el plano. Ahora bien, nosotros queremos construirnos la distancia de su h de modo que cuanto más cerca estén estos dos puntos, no entre sí, sino de la recta L de infinito, más grande sea esa distancia. Es decir, queremos definir d su h de modo que la d su h hiperbólica entre el punto A y el A' sea entonces mayor que la distancia de su h del punto B al B'. Es decir, que cuanto más cerca estén los dos puntos de la recta L de infinito, mayor sea la distancia entre ellos. ¿Vale? ¿Cuál es la idea entonces? Voy a volver para atrás para copiarlo aquí con este dibujito. Entonces, con esto ya sabemos cuál es la idea de distancia que vamos a considerar. Es decir, si lo que hacemos es coger dos puntos cualesquiera, vamos a llamarlos simplemente aquí punto P y aquí punto Q. La idea es definir para P y Q que estén en una recta R con R perpendicular a L de infinito, su distancia hiperbólica entre P y Q como... Hombre, pues yo puedo fijarme en lo más cerca que puede llegar a L de infinito con la recta R, ¿quién es? Este punto R de intersección, ¿verdad? Entonces, si llamamos a R la intersección de la recta R con la recta L de infinito, vamos a coger el logaritmo de la distancia que hay del punto R al punto P entre la distancia que hay del punto R al punto Q. Como el logaritmo puede ser positivo o negativo, la distancia tiene que ser siempre positiva, colocamos aquí un valor absoluto. Cuidado porque aquí recordemos que cuando escribimos simplemente RP, ¿esto qué representa? Representa la distancia del plano entre el punto R y el punto P, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de esta distancia? Está definida únicamente para puntos que están sobre una recta perpendicular, ¿verdad? No está definida para puntos cualesquiera del plano. Lo que es obvio es que es una distancia mayor o igual que cero y además, si fuese una distancia, tiene que cumplir que la distancia es cero sí y solo sí el punto es el mismo, ¿verdad? Fíjate, ¿qué ocurre cuando la distancia h y cojo el punto P y el punto P? Que aquí que nos queda. Va al absoluto del logaritmo de el R al P, abajo el R al P, todo esto nos quedaría el logaritmo en valor absoluto de 1, que sería valor absoluto de 0, que es igual a 0, ¿cierto? O sea que tiene un buen comportamiento, es decir, efectivamente parece que estamos definiendo una distancia. Esto que lo escribimos con este cociente de logaritmo, hay veces que se utiliza otra notación distinta. Y hay gente que pone simplemente valor absoluto del logaritmo. Y aquí, en lugar de poner este cociente de este modo,
discriminación con R, ponemos dos puntitos P, ponemos dos puntitos Q. Como por indicar que estás haciendo R con P, cociente R con Q. Incluso hay quien lo generaliza más y escribe aquí logaritmo, pone una pareja de puntos que sería de pareja P y Q, que estos dos puntos los estás comparando con el punto R. ¿Y cuál es el cuarto punto? Sería como irte hacia abajo, ¿verdad? Sería el punto infinito. Que esto es simplemente distinta notación porque clásicamente o históricamente hemos utilizado más esta notación en lugar de expresarla así como este cociente. Esto es simplemente notación, forma de escribirlo, ¿vale? Esto se define como este cociente del logaritmo. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Definir los elementos importantes y sobre todo tratar de ver cómo defino la distancia hiperbólica para puntos que no estén sobre la misma recta perpendicular, ¿verdad? Es decir, ¿qué ocurre si el punto P lo cojo por aquí por la izquierda y el punto Q lo cojo por aquí por la derecha? ¿Vale? Para ello nos vamos a fijar en un comportamiento geométrico que tienen las circunferencias con las rectas aquí. Y eso nos da un resultado. Teorema. Lo que tenemos aquí es lo siguiente. Si cogemos puntos P, Q y S, que estén en ese hiperplano H, de modo que P, Q y S están en la misma recta R, siendo R una recta perpendicular a L de infinito, y el punto Q es un punto que está entre P y S, es decir, está en el intervalo PS. Entonces, por un lado, podemos afirmar que la distancia hiperbólica que hay del P al Q más la distancia hiperbólica que hay del Q al S coincide con la distancia hiperbólica que hay del P al S. Normalmente la distancia que nos gusta que se verifique, la desigualdad triangular, ¿verdad? Pues justo cuando los puntos están alineados en la recta perpendicular, la desigualdad se convierte en una igualdad. Y segundo caso, si cogemos una circunferencia, dada la circunferencia, vamos a llamarla C, de centro R. ¿Y quién es este R? La intersección de la recta R con el L de infinito. Entonces, se tiene que, si yo cojo la distancia hiperbólica entre el punto P y el punto Q, eso coincide con la distancia hiperbólica que hay entre la inversión con respecto a la circunferencia C del punto P y la inversión con respecto a la circunferencia C del punto Q. Claro, geométricamente, ¿qué nos está diciendo esto? El comportamiento que estamos teniendo es el siguiente. Tú coges tu recta, bueno, en negro. Cogemos nuestra recta L de infinito. Aquí nuestra L de infinito. Ponemos nuestra recta perpendicular. Vamos a ponerla ahora en azul. Aquí, R. Esto corta en este punto R mayúscula, ¿verdad? Sobre esta recta R tengo tres puntos. Por ejemplo, aquí el P. Aquí, uepa, P, escribo R. Qué bien yo. Aquí el P. Y por ejemplo aquí el Q, ¿verdad? Y puedo coger una circunferencia sobre esta, concentro en este R, ¿verdad? Por ejemplo, ¿de qué color la pongo? Verde. ¿Vale? Algo así, ¿no? Un pone.
¿De acuerdo? Si recordamos, ¿cuál es esa inversión con respecto al punto? Si esta es nuestra circunferencia C, la inversión que hacía. La inversión buscaba un punto alineado con el punto P y el centro de la circunferencia, ¿verdad? Que mantuviese el producto de las distancias, ¿no? Si el punto P estaba dentro, la inversión está fuera, ¿verdad? Justo si el punto está en la circunferencia, la inversión me da el propio punto de la circunferencia, ¿cierto? Y además, cuanto más cerca esté del centro, más lejos está la inversión. Por lo tanto, como este punto P está más cerca del borde, la inversión va a estar más cerca también de la circunferencia, ¿cierto? Como este punto Q está más cerca del centro, la inversión va a estar más lejos de la circunferencia. Pues lo que te dice es, oye, esta distancia a lo mejor es diferente. A lo mejor esta distancia es más grande, ¿verdad? Me ha quedado muy parecida. Puedes ponerla si quieres, por ejemplo, esto así muy cerquita, para que se vea que la distancia que hay entre el punto P y el punto Q no es la misma que la distancia en el plano P entre las inversiones, pero sí que se va a mantener la distancia hiperbólica, ¿vale? Eso es lo que estamos diciendo. Que aunque esta distancia pueda ser distinta, la hiperbólica sí que es la misma. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Claro, entonces la pregunta es, ya vamos a ver que lo que tiene un buen comportamiento con esta distancia hiperbólica son estas circunferencias. Bueno, pues vamos a ver qué más podemos afirmar sobre esas circunferencias. Ya hemos visto que si tengo una recta perpendicular, puedo encontrar una Bueno, no es que pueda encontrar, es que tengo que la circunferencia que justamente tiene como centro a la intersección de la recta perpendicular con el L de infinito, me mantiene la distancia hiperbólica. Si eso mantiene la distancia hiperbólica, voy a tratar de utilizar este comportamiento para extender la definición de distancia hiperbólica no a puntos P y Q que estén en la misma recta, sino a puntos que estén en distintas rectas. ¿Vale? ¿Cuál es la idea entonces? La idea es utilizar este teorema de aquí, que nos dice que dados P y Q, y ahora estos P y Q son puntos cualesquiera del hiperplano H. ¿De acuerdo? Tales que la recta RPQ, la recta que pasa por PQ, ahora quiero que no sea ortogonal a L de infinito. ¿Por qué? Bueno, porque si es ortogonal ya sé lo que pasa, ¿verdad? Pues entonces, lo que nos dice es que existe una única circunferencia, conferencia, con centro en L de infinito, que pasa por los puntos P y Q. Es decir, que geométricamente, ¿qué nos está diciendo ahora este comportamiento? Que si representamos nuestra recta, por ejemplo, no sé, aquí está nuestra L de infinito. Y ahora cogemos dos puntos cualesquiera. Por ejemplo, yo qué sé, aquí está el P y no sé, aquí está el Q, ¿no? Obviamente que vemos que la recta que une esos dos puntos, ¿qué le ocurre? No es perpendicular. Epa, esto gordote. Esta recta no es perpendicular a la L de infinito, ¿verdad? Oye, pues lo que va a ocurrir es que va a haber una cierta circunferencia, cual no lo sé exactamente, ¿no? Pero yo voy a ser capaz de encontrar una circunferencia que tenga centro aquí y que consiga más o menos ahí, parece,
que teniendo centros en la recta L de infinito, pase por estos puntos P y Q. ¿Vale? Parece más o menos esta, ¿no? Esta es nuestra circunferencia C. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? Tú dices, bueno, esta circunferencia va a cortar a nuestra recta L de infinito en dos nuevos puntos, ¿verdad? La va a cortar en este punto que llamamos X y en este punto que podemos llamar Y, ¿cierto? ¿Y ahora qué ocurre? Con esta circunferencia, o bueno, con este punto X, vamos a construirnos otra circunferencia que tenga centro en el punto X, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a coger, yo qué sé, esta, ¿te parece bien? ¿Vale? Esto es una circunferencia, tengo aquí el punto P, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular ¿el qué? Podría calcular la inversión de esta circunferencia, o bueno, del punto correspondiente con respecto a esta circunferencia, ¿verdad? Que sería, voy a buscar un punto que esté sobre esta línea, ¿verdad? También puedo hacer lo mismo con el punto Q y puedo calcular la inversión con respecto a esta circunferencia del punto Q, ¿verdad? Fíjate, ¿qué ocurre aquí? Cuanto más lejos esté el punto, si el punto Q está fuera de la circunferencia, la inversión va a estar dentro de la circunferencia, ¿verdad? Cuanto Sí. más lejos esté el punto Q, más cerca va a estar el punto inversión del centro, ¿cierto? Vamos a suponer que es más o menos una cosa aquí. Y esta es la inversión de esta circunferencia, no sé qué nombre le ponemos, de gorrito. O bueno, vamos a llamar a esta C simplemente. Y esta verde, como es la única que pasa por P y Q, vamos a llamarla circunferencia PQ. ¿Vale? Y entonces aquí tenemos la inversión de este punto Q, ¿no? Y por otro lado, para el punto P puedo calcular la inversión del punto P. Esto que parece casualidad, no es exactamente casualidad, sino que si nos fijamos, he dibujado estos puntos de modo que si ahora trazo la recta, ¿no? Esta recta resulta que es perpendicular a la recta L de infinito. Es decir, la recta que pasa por la inversión con respecto a esta circunferencia del punto P y la inversión de esta circunferencia del punto Q, esta resulta que es perpendicular a L de infinito. ¿Vale? Pero la que es única es la que pasa por P y Q. Me refiero, Sí, sí, circunferencias que cumplen solo esto. hay una. Pero sea cual sea la circunferencia C, da igual que la Pasa coja de mayor eso. radio, de menor radio, las Sí. inversiones siempre van a estar alineadas en esta recta. Y esa recta va a ser perpendicular a la recta L de infinito. ¿Vale? Y eso es una cosa muy guay, porque resulta entonces que yo podría definir, bueno, que realmente estos puntos están sobre esta circunferencia, ¿verdad? Perdón, sobre esta recta. Lo cual significa que como esta recta es perpendicular, para esos puntos sí sé definir yo su distancia hiperbólica, ¿verdad? Con ese logaritmo. Entonces, para puntos cualesquiera P y Q que no estén en una recta perpendicular, puedo decir simplemente, pues entonces la distancia hiperbólica entre puntos P y Q cualesquiera que no estén en una recta perpendicular, lo puedo definir simplemente como la distancia hiperbólica de las imágenes I sub c de P e I sub c de Q. Y resulta que esto es independiente de la circunferencia C escogida. ¿De acuerdo?
¿Hasta ahí bien? Sí. ¿Cómo solemos históricamente definir esta distancia entonces? Si utilizamos la misma notación que hemos puesto antes, en lugar de esta notación con el logaritmo, habitualmente esto se solía escribir como que la distancia hiperbólica entre el punto P y el punto Q venía dada justamente por este logaritmo de, como pareja, cogemos el punto P, el punto Q, y luego la otra pareja, en lugar de ser el R infinito, es este punto X con el otro punto Y, que es este que aparece aquí. Esta es la notación histórica que tenemos para esta geometría hiperbólica, para esta distancia hiperbólica. Pero justamente la definición que estamos utilizando es esta a partir de estas inversiones. Y lo guay es que la circunferencia C que tú elijas da exactamente igual cual sea, siempre vas a obtener la misma distancia. ¿Vale? Justamente de esta definición, lo que tienes es que la distancia, lo puedes poner como un resultado, como un teorema si quieres, aunque bueno, mm, a poner simplemente como una nota. Es un teorema, ¿no? Pero en particular, hemos visto que toda circunferencia C caligráfica con centro en L de infinito, ¿qué le ocurre? Preserva las distancias hiperbólicas bajo la inversión. Es decir, que esto es el modo de texto, de decir que esa distancia hiperbólica de un punto P y un punto Q coincide justamente con la distancia hiperbólica de esa inversión de la circunferencia C del punto P y esa inversión de la circunferencia C del punto Q. ¿Vale? Y eso es para cualquiera puntos P y Q que nosotros cojamos del plano. O bueno, en este caso el hiperplano H correspondiente. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Sí. Entonces resulta que los elementos buenos para esta geometría hiperbólica, ¿cuáles son? Estas circunferencias que tienen centro en la recta L de infinito, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ponerle nombre justamente a eso. Es decir, definición, si C es una circunferencia con centro en L de infinito, entonces C intersección con H se llama recta hiperbólica. ¿Vale? Además, dos rectas hiperbólicas son paralelas si son disjuntas o coinciden. Por ejemplo, veamos cómo se representan esas rectas hiperbólicas. Veamos cómo representamos algunos elementos
en esta nueva geometría hiperbólica. Hiperbólica. Hemos dicho que no vamos a hacer siempre el dibujito con nuestra recta aquí abajo, ¿verdad? Este va a ser nuestro L de infinito. ¿Y qué entendemos nosotros por una recta hiperbólica? Una circunferencia, pero solo el dibujo que está ¿dónde? Sobre El el hiperplano. hiperplano, ¿verdad? Es decir, que si tú dices, ah, En pues este yo qué sé, caso, la arriba. Bueno, lo voy a dejamos coger este arriba. punto, ¿no? Sobre este Ujú. punto yo puedo dibujar la siguiente recta. O bueno, siguiente circunferencia, ¿no? Sería, por ejemplo, yo qué sé. Esta me vale, ¿no? Ya, lo que pasa que, ¿cuál sería entonces la recta hiperbólica? La recta hiperbólica sería quedarte únicamente con la La de arriba. parte que está sobre H. Todo este arco de circunferencia, ya no lo llamo arco de circunferencia, sino que lo llamo recta hiperbólica. ¿Vale? Oye, pero fíjate que... ¿y si cojo otro punto distinto? No lo sé, por ejemplo, este. Puedo dibujar otra recta hiperbólica, ¿no? Por ejemplo... mm, ¿esta? ¿Esta? Venga, esta, ¿verdad? Y si cojo otro distinto, por ejemplo, me vengo, yo qué sé, a... de aquí o aquí, venga, lo voy a poner aquí. A ver qué pasa. Si ahora el dibujo, a ver si me ha quedado bien para que se me salga como yo quiero. Ahora tendría, ya que me moví un poquito más para la derecha. Venga, vamos a moverlo. A ver si lo puedo mover. Ahí, ¿verdad? Entonces más o menos como lo muevo hasta aquí el puntito, ¿verdad? Fíjate que tú estamos viendo que estas circunferencias se cortan aquí, ¿verdad? Ujú. Y esta se corta aquí. Y esta se corta, yo qué sé, más o menos aquí, ¿verdad? Esto es una recta hiperbólica. Esto es una recta hiperbólica, recta hiperbólica, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, bueno, pues esta intersección me genera este segmento hiperbólico, este segmento hiperbólico y este segmento hiperbólico, ¿verdad? Entonces a este conjunto podría llamarlo un triángulo hiperbólico, ¿verdad? Fíjate en una cosa muy curiosa y es que si yo dibujase sobre este triángulo hiperbólico lo que sería el correspondiente triángulo plano, ¿verdad? Y dijese, no, yo voy a coger sobre esa misma figura, dibujar este Solo que es triángulo, un triángulo en el plano, este ¿no? triángulo, ¿verdad? Pues dice, este sería el correspondiente triángulo plano, ¿verdad? Sí. Correcto. Esto es lo que sería nuestro triángulo en P. Y este es el correspondiente triángulo hiperbólico que es en H, ¿verdad? No son el mismo triángulo. Y además resulta que los ángulos, la suma de las medidas en este triángulo hiperbólico suman menos que en el triángulo en P. Es decir, que la relación que hay es que la medida, la medida de los ángulos, si llamas a estos puntos P, Q y R, la medida que tiene P más la de Q más la de R es menor estricto que la medida que tiene ese mismo ángulo, pero visto en el plano P, ese mismo ángulo visto en el plano Q, ese mismo ángulo visto en el plano
En el plano P, ¿cuánto suma todo esto? Sí, La medida en los triángulos hiperbólicos suma menos de pi, ¿vale? pero no sabemos cuánto exactamente, ¿no? No sabemos cuánto exactamente. Porque no hemos definido exactamente cómo se... Sí tenemos cómo se define la medida en el plano, ¿verdad? Pero no estamos hablando de cómo y cómo se define la medida en esta geometría hiperbólica. No vamos a entrar en eso porque teníamos que fijarnos con las tangentes correspondientes de estos puntos y dice, mucho lío. Se puede hacer sin problema, ¿vale? Pero no nos vamos a meter en tantos berenjenales. Pero no la definimos, solo sabemos que es menor. Exactamente. Esto te lo digo yo para que lo sepas, pero que no viene en el libro explicado, ¿vale? Pero que sepas cuáles son las diferencias fundamentales entre estas geometrías que hay. También, por relacionar el comportamiento que había en la geometría plana con respecto a la geometría hiperbólica, había uno de los postulados fundamentales de la geometría euclídea y es que era, si tengo una recta y un punto que no pertenece a esa recta, ¿cuántas rectas hay paralelas que pasen por ese punto? ¿Cómo? Repite, perdón. El axioma de las paralelas que me decía. Ah, es que no te escuché bien. El axioma de las paralelas nos decía, si tú tienes una recta Sí, y tienes un punto exterior a esa recta, ¿verdad? sí. Lo Bueno, puedes ver de una dos paralela, formas. sí. ¿Cuántas rectas paralelas hay a esta recta dada que pasen por este punto P? Uno. Una, ¿verdad? Ujú. ¿O cuántas rectas hay perpendiculares a la recta R que pasen por el punto P? Una. ¿Y en nuestra nueva geometría eso sigue siendo cierto? Pero también, ¿qué es paralelo en esta...? Eso lo hemos visto. Dos rectas hiperbólicas son paralelas si o bien son disjuntas o bien coinciden, Ah, bueno, ¿verdad? vale, claro. Por ejemplo, Unas esta disjuntas. recta hiperbólica azul con esta recta hiperbólica morada no son paralelas porque se cortan en el punto P, ¿verdad? Claro. Bueno, ahí no hay ninguna paralela. Claro, en el dibujo que hemos hecho no porque quería dibujar el triángulo. Pero sabemos que si R está contenido en P y tengo un punto P que no pertenezca a R, entonces existe una única recta S de P tal que la recta S es paralela a R y el punto P está en esa recta S, ¿verdad? Que es el conocido axioma de las paralelas, el quinto postulado de Euclides, ¿no? Sin embargo, en H, por la geometría hiperbólica, deja de ser cierta la unicidad de esa recta, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjate que si cogemos simplemente nuestra L de infinito, ¿verdad? Aquí. Le decimos, venga, pues voy a dibujar una recta hiperbólica. ¿Qué es una recta hiperbólica? Ah, pues que tú dibujes una circunferencia con centro en L de infinito, ¿no? Y no me va a quedar únicamente con la parte que esté en H, ¿no? Es decir, tú dibujas esto y ahora vamos a borrar el resto, que sería, para borrarlo lo vamos a poner blanco. Quitamos esto, quitamos esto. Esta es nuestra recta hiperbólica, ¿verdad? Recta hiperbólica. Vamos a llamarla RH. Vamos a coger un punto que no esté en esa recta hiperbólica, ¿verdad? Por ejemplo, P. Es decir, tenemos recta hiperbólica contenida en el hiperplano H. Tenemos un punto P que no pertenece a la recta hiperbólica, ¿verdad? La pregunta ahora es, ¿hay una única recta? Vamos a ver este punto P un poquito más para abajo. ¿Hay una única recta
paralela a RDH. Hombre, una opción, ¿cuál podría ser? Una opción sería, como tienes ese punto que es ese centro, yo podría coger, por ejemplo, esta recta de aquí. La recta hiperbólica es esta circunferencia, ¿verdad? Pues sigo, sigo, sigo hasta que pasa por ese punto. Obviamente, la recta que nos interesa, ¿cuál es? Arriba. Quitar la parte que no está en el hiperplano H, ¿verdad? Es decir, todo Esas esto son lo tenemos que paralelas. eliminar, ¿verdad? Todo esto, fuera, fuera, fuera. Más grande. Todo esto fuera. Dice, ah, claro, aquí tengo justamente nuestra recta, ¿verdad? Esto es una recta S y S es paralela a RDH en el hiperplano o en la geometría H, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Porque ni Corta la... coincide Como la ni se intersección es corresponde. vacía, perfecto, No. ¿verdad? Pero es la única. No. Claro, porque tú dices, bueno, y si yo cojo, por ejemplo, no lo sé, este punto por aquí, y ahora me voy a esta circunferencia y cojo esta. Anda, sí, te puedes quitar esta parte, ¿verdad? Igual que hemos hecho antes, tú dices, la circunferencia que nos interesa es únicamente la parte de arriba, esto desaparece, todo esto fuera, pero es que resulta que si a esta recta la llamas T, T también es paralela a RDH en la geometría hiperbólica, ¿verdad? Y el punto P está en la recta S y el Y punto en P la está en P. la recta T. Ujú. Y S es distinto de T, ¿verdad? Entonces, ya no hay una única recta que sea paralela en la geometría hiperbólica, ¿verdad? Sino que podemos tener infinitas rectas en esta geometría hiperbólica que pasan por un punto y son paralelas a una recta dada. Porque ahora, para mí, las rectas en la geometría hiperbólica son estos trozos o semicircunferencias del plano, ¿vale? Entonces, para que veas cómo funciona esta geometría hiperbólica en el plano. Te salió muy simétrico, ¿eh? Sí, la verdad que me ha quedado muy... O sea, lo podía haber acercado, ¿no? Podría haber puesto, por ejemplo, por aquí esta y decir... ahora cojo esta de aquí y me queda ahí. Por ejemplo, otra nueva, ¿no? Es decir, esta también verifica que no corta a la recta RDH. Como no corta la recta RDH, es paralela a la recta RDH. Y también pasa por el punto P. Sería una nueva recta W, ¿vale? También pasa por el punto P. Entonces ahora tenemos infinitas rectas, que son paralelas a esta RDH que pasan por este punto, ¿vale? Con eso complica las cosas. Claro, eso complica que ya no es tan fácil a lo mejor trabajar con los mismos postulados, los mismos axiomas. Tendríamos que, si queremos trabajar en esta geometría hiperbólica, ver qué axiomas se mantienen, qué axiomas no se mantienen y los que no se mantengan, cómo los podemos modificar. Porque ya, por ejemplo, esas construcciones que hacíamos nosotros el otro día, de, no, es que tienes ese triangulito, coges puntos cualesquiera, calculas la circunferencia, ves que eso se corta en un único punto, había una demostración fundamental que era ir descomponiendo esto en cuadriláteros y en triángulos, ¿verdad? Y trabajar con la suma de estos ángulos, ¿cierto? Y eso no Ah, lo sí, podría sí. hacer aquí, porque ya la suma de los ángulos de la geometría hiperbólica no suma pi. Eso que había sido para la PEC del... ¿O qué te refieres? ¿El qué, el qué? ¿Eso exactamente qué te refieres? ¿A la PEC de 2021? Sí, la que hicimos O... el otro día, exactamente. Que claro, que ya con ese argumento a lo mejor ese resultado no es cierto, ¿verdad? Ya. En la geometría hiperbólica. Que sí es cierto en la geometría plana o en la geometría euclídea. Porque cambian los elementos, cambia la distancia y cambian cómo son las rectas, circunferencias y demás. Tú piensas que lo que hacemos en esta asignatura es coger una distancia,
Coger un conjunto y definir distintos elementos. Puntos, segmentos, rectas, circunferencia y operaciones entre ellos. Con esa distancia. ¿Cambia la distancia? Ah, entonces cambia lo que puede ser punto, recta, circunferencia y sus operaciones. Esto está puesto para que sepas que existen otras geometrías aparte de las que estamos trabajando en geometría básica, que pueden ser más o menos complicadas y pueden tener mejor o peor comportamiento. Y dices, joder, ¿es que esto para qué? Ya, bueno, a ver, piensa que uno dice, yo trabajo la geometría plana que es la que estoy viendo en el mundo real. Sí, hasta que la escala de tu mundo real ya es un poquito mayor, porque en el momento en el que tienes que lanzar un avión o un cohete, ya no puedes decir, mi mundo es un plano. No, tu mundo es una esfera, y en esa esfera la geometría no es esta geometría plana euclídea con la que estás trabajando, sino que cambian las cosas. Ujú, mierda. Entonces sí que tengo que tener en cuenta esos otros tipos de geometrías que hay, ¿vale?